agentes antiulcerosos, hace una comprensión práctica del diseño de fármacos. Lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a tratar de entender es cómo se diseñó un agente antiulceroso para que ustedes apliquen gran parte de los conocimientos que ya han visto hasta el momento sobre la racionalidad en la obtención de un fármaco. Sin recurrir a estrategias complicadas, a técnicas difíciles, van a ver cómo fue posible que se creara un fármaco con muy poca información disponible en el momento. Ahora, este problema, los antiulcerosos, está en el contexto de agentes antihistamínicos. Cuando uno habla de un antihistamínico, lo primero que se le viene a la mente es el resfrío o moléculas para tratar la gripe, el resfriado, los síntomas de la gripe. Bueno, pero también hay cierto tipo de antihistamínicos que es para el tratamiento de las úlceras. Y no solamente eso, ya vamos a ver que hay varios subtipos de receptores de histamina. Y vamos a ver qué es la histamina también. La histamina es una hormona. Pero primero, acercándonos a lo concreto, dice ahí definición del problema. Las úlceras pépticas corresponden a erosiones localizadas en las membranas mucosas del estómago y duodeno. Bueno, podríamos discutir mucho acerca de cuáles son las razones de que esto se produzca, de que haya una erosión en la membrana mucosa de estómago o bien de duodeno, que es el intestino delgado inmediatamente adyacente a la salida del estómago. Entonces, una ulceración es un daño en la membrana más externa en contacto con los alimentos, y el problema es que el ácido clorhídrico del estómago puede actuar directamente ahí, llegando incluso a veces hasta el músculo, dañándolo. Y el problema no es solamente que esto puede producir dolor. Recuerden que el bolo alimenticio sale también ácido en la primera porción, que es el duodeno, entonces el ácido también puede dañar ahí. Entonces no es solamente el problema que esto va a generar dolor, sino que también puede desencadenar un cáncer. Porque las células se van a reproducir más rápido y más rápido para regenerar el tejido, y esa reproducción acelerada anormal puede generar mutaciones que lleven a cáncer. Ya, entonces, la pregunta, ¿y cómo se generó esa herida? ¿Cómo se empezó a debilitar el epitelio? Hay por lo menos dos grandes causas, una sin evidencia clara y otra sí con evidencia clara. Bueno, lo primero, sin evidencia clara, porque depende mucho de la genética de cada persona, el estrés, pero particularmente acá se refiere a estrés crónico. No al estrés de rendir una sola prueba solemne, por ejemplo. Ya eso no debería, o produce tal vez una molestia momentánea. Pero sí el estrés crónico persistente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estar todo un semestre en farmacoquímica, ¿o no? Bueno, es una forma de decir. El punto es que el estrés crónico podría ser una causa de úlcera eventualmente, dependiendo de la genética de la persona, así como los alimentos que una persona consuma. Excesivo consumo de alcohol, dietas irritantes, como dietas muy ricas en grasa, más que cosas picantes. Acá se refiere a dietas irritantes de sustancias tóxicas, por ejemplo, frituras que generan compuestos de degradación que pueden ser tóxicos. Ahora, el alcohol sí que se utiliza a nivel de experimentación para inducir úlceras en modelos animales. Una inyección de alcohol en ratas produce úlcera. Si a una rata se le inyecta alcohol directamente en el estómago, se induce una ulceración. Por otra parte, tenemos dos causas 100% comprobadas y que sí producen úlcera de manera absoluta cuando una persona consume un AINE de manera crónica y en altas dosis. ¿Qué es un AINE? Un AINE es un antiinflamatorio no esteroidal. AINE es antiinflamatorio no esteroidal. Cuando decimos no esteroidal, se refiere a que no tiene estructura de tipo ciclopentano peridrofenantreno, no tiene una estructura de hormona, tiene una estructura diferente, más simple. Y los AINES inhiben enzimas que generan mediadores proinflamatorios llamadas las ciclooxigenasas. Ejemplo, COX-1. Existe la COX-1, existe la COX-2, e incluso hay una COX-3. Bueno, la inhibición de COX-1
La inhibición de la ciclooxigenasa 1 suprime, y aquí está el problema, la liberación de prostaglandinas que a su vez inhiben la secreción de ácido estomacal. ¿Para qué uno consume un AINE? Como la aspirina, como el ibuprofeno, como el ketorolaco, para reducir el dolor y la inflamación. Ese es un punto, porque las ciclooxigenasas generan mediadores de dolor y de inflamación. Entonces con un AINE usted va a reducir mediadores de dolor e inflamación, pero también con un AINE va a estar reduciendo la secreción o la producción de sustancias buenas, de prostaglandinas que inhiben la secreción de ácido, o sea, son gastroprotectoras. Prostaglandinas gastroprotectoras. Una prostaglandina es una molécula orgánica natural de estructura compleja, por lo general cíclica. Ya, pero ahí no vamos a hablar todavía. Y entonces el consumo crónico de un AINE puede generar esto. Particularmente, ya estas úlceras son, uno, por el consumo crónico de AINES y particularmente por los AINES que son más selectivos por la enzima COX-1. Esos son los más ulcerogénicos, como por ejemplo la misma aspirina, como por ejemplo el piroxicam. Están dentro de los más ulcerogénicos, no son los únicos, pero son los más potentes. Hay otro tipo de AINES que son selectivos por otra forma, por la COX-2, que es una enzima inducida en procesos inflamatorios, y esos no son gastrolesivos. Entonces, los selectivos por COX-2, esos no son gastrolesivos. Y otra causa, una tercera causa, es esta bacteria Helicobacter pylori, que es una bacteria muy común en nuestro país y que en realidad prácticamente toda la población tiene Helicobacter pylori. El problema es cuando Helicobacter pylori logra multiplicarse desmedidamente y generar una úlcera, donde lo que ocurre es lo siguiente: Helicobacter pylori se multiplica, se ancla al epitelio, tiene un sistema de anclaje y libera amoníaco. Y ese amoníaco, ¿qué es lo que es? El amoníaco es una base. Entonces reacciona con el ácido y le genera un ambiente neutralizado, protector, donde se multiplica y eso va generando un daño, va carcomiendo, se van alimentando del epitelio y eso va generando literalmente un orificio y el ácido directamente comienza a afectar el tejido interno y puede llegar hasta el músculo, generando una úlcera. ¿Y cómo se combate ahí ese tipo de úlcera? Lo vimos también en el pasado, porque algo de eso ya nombré. No basta con un agente antiulceroso. ¿Qué más? Si tienen una bacteria, antibióticos. Ya hay que consumir antibióticos. Particularmente eso se trata con amoxicilina, claritromicina, ya, o sea, ambos, y un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, que vamos a ver después de ver los antihistamínicos. El omeprazol es el antiácido, solamente es para reducir la secreción excesiva de ácido. En esta imagen podemos ver el accionar de Helicobacter pylori. Se comienza a multiplicar desmedidamente y secreta amoníaco. Y el problema es que al secretar amoníaco, el amoníaco, ya lo dije, reacciona con el ácido del medio, neutralizando al ácido, y eso le genera un ambiente, o un microambiente, mejor dicho, protector. Se multiplica desmedidamente y el ácido entonces comienza a actuar directamente en el tejido porque va destruyendo la mucosa gástrica. Ya, tratamiento. Tratamiento de una úlcera. Si es una úlcera momentánea, fruto de haber comido algo que le cayó mal, o porque estuvo, qué sé yo, 5 días consumiendo aspirina, algo momentáneo, ahí sería útil simplemente tratar con un antiácido para reducir las molestias instantáneas. Muy efectivo cuando uno tiene una molestia puntual del momento. Bueno, dentro de los antiácidos más comunes, el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio están en muchos preparados que se disuelven en agua, tienen sabor a fruta, lo beben y neutralizan.
El hidróxido de aluminio, este se vende en forma de gel. Y la diferencia es que tiene un tiempo de acción mayor. Queda retenido en el estómago por más tiempo y perdura el efecto un poco más, por un poco más de tiempo. Problema que algunos antiácidos en algunas personas generan un alivio inmediato, pero luego generan efecto de rebote. No siempre, en algunas personas. Podría haber entonces con los antiácidos efecto rebote. La neutralización del ácido, fruto de estos antiácidos, es una neutralización instantánea. Pero insisto, eso sería para una úlcera puntual. Nadie va a tratar un Helicobacter pylori a fuerza de tomarse una sal de fruta. Ya, aquí vienen las estrategias ahora más interesantes desde el punto de vista farmacológico. Antagonistas de los receptores de histamina H2. Primera observación, antagonistas, no son agonistas. Un agonista sería proulcerogénico. Lo otro, receptores H2, o sea, hay varios subtipos. Existen receptores de histamina desde el H1 hasta el H4. Y los antagonistas de histamina, como el nombre lo dice, antagonizan el efecto de la histamina en el cuerpo. Y la histamina cumple múltiples funciones. Una función es que participa en la regulación de ciclos de sueño y memoria, o sea, histamina a nivel cerebral. Otra función es que la histamina estimula la secreción de ácido en el estómago. Ese es el efecto que queremos bloquear. Y una tercera función de la histamina es que en procesos infecciosos, por ejemplo un resfrío, la histamina favorece la inflamación. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la gracia de eso? Aumenta la permeabilidad vascular, haciendo que los glóbulos blancos puedan moverse más fácilmente desde un tejido a otro para combatir una infección. Pero eso tiene un costo, que ustedes van a estar inflamados, van a tener enrojecimiento, cuando a veces son reacciones alérgicas, picazón en la zona, ese tipo de molestias, secreción nasal abundante, y todo eso lo genera la histamina. Ya, pero ¿cuál es el fin de que se esté liberando? Es para que los glóbulos blancos se puedan mover más fácilmente. Ya, pero aquí, particularmente, en el caso de bloquear la secreción gástrica, tenemos que antagonizar los receptores H2. Cuando usted quiere bloquear los efectos en un resfrío, para el caso de la gripe, usted bloquearía, en ese caso, los receptores H1. Así que son diferentes. Cuando queremos un efecto antigripal, bloqueamos H1. Cuando queremos un efecto antiácido, bloqueamos H2. Los H3 y los H4 están todavía bajo estudio científico. Ya todavía no hay fármacos específicos. Sí hay moléculas reportadas en literatura, si usted busca va a encontrar, pero están en fase de experimentación. Y dentro de los antagonistas de histamina más reconocidos a nivel histórico tenemos la cimetidina, ranitidina y famotidina. Entonces terminan en tidina. El primero, el cabeza de serie, es la cimetidina. Bien, esos nombres yo creo que ustedes lo conocen. La ranitidina y la famotidina a la venta directa, la cimetidina ya no. De los dos, por lejos, el más vendido probablemente sea la famotidina. ¿Ok? Es un antiácido más bien de tipo débil a moderado. La cimetidina es el cabeza de serie. Vamos a ver cómo llegamos a la cimetidina. Pero hoy día ya no se vende porque como efecto adverso tiene el producir ginecomastia, que en los hombres generaba un efecto hormonal haciendo crecer el pecho de esta forma normal. Entonces obviamente nadie iba a consumir eso y fue retirado del mercado. Y hoy día tenemos la ranitidina y la famotidina que no producen ese efecto. Segundo grupo, inhibidores de la bomba de protones. Entonces es un mecanismo diferente. Directamente van al target que produce el ácido como lo es la bomba de protones. Y aquí tenemos todos los prazoles. El omeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol dentro de los más vendidos. Cabe señalar que en el caso de los antagonistas H2,
la interacción de ellos con el target es una interacción de tipo no covalente. Pero en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, su efecto es covalente. Por eso el efecto es más efectivo a través del tiempo, tanto así que por lo general se administran solamente una vez al día, casi siempre en la mañana. Omeprazol 10 miligramos en la mañana o 20 miligramos en la mañana. ¿Por qué? Porque al ser covalentes el efecto es más largo a través del tiempo. No se requiere administrar cada 8 horas. Ya ni 2 veces al día es anormal, rara vez se da 2 veces al día. Lo más normal es una sola vez al día. Y para combatir el Helicobacter pylori, ya lo dijimos, 2 antibióticos, por lo menos, a veces se da hasta 3, 2 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones. No un antagonista H2, un inhibidor de la bomba de protones. Y dentro de los antibióticos ya les dije amoxicilina, claritromicina. Y cuando la persona no puede consumir amoxicilina, se reemplaza por metronidazol. Ya que ese es un imidazol que produce daño oxidativo dentro de las bacterias. Un mecanismo bastante grueso. Así que ahí están los más clásicos para el tratamiento de Helicobacter pylori. ¿Cómo se libera el jugo gástrico intestinal? Entonces, como siempre, vamos de lo macro y de ahí vamos adentrándonos a lo micro. Las células parietales del estómago liberan ácido clorhídrico, pero no solamente eso, sino que también enzimas digestivas. Entonces, a nivel estomacal, tenemos liberación de enzimas. Y el estómago se compone de una capa de mucus, o sea, la cubierta más externa, bicarbonato y un gradiente de pH. Gradiente de pH significa que el pH tiene una variación desde la superficie hacia la parte más externa. Hay una región del estómago que está cerca del duodeno, llamada el antrum, que cuando detecta alimento, la presencia de un bolo alimenticio, esas células estimulan la secreción de gastrina. La gastrina es una hormona. Cuando uno consume alimentos, también se secreta acetilcolina. A eso nos referimos con sistema colinérgico. Y la hormona histamina. Entonces esas tres, gastrina, acetilcolina e histamina, las tres estimulan la producción de ácido clorhídrico. ¿Quién libera el ácido clorhídrico? Las células parietales. ¿Qué estructura dentro de las células parietales del estómago eyectan el ácido clorhídrico hacia el exterior? Una proteína compleja de membrana llamada la bomba de protones. La bomba de protones, como el nombre lo dice, literalmente eyecta protones hacia el lumen gástrico. Y bueno, ustedes dirán, pero lo que se forma es ácido clorhídrico. Sí, porque hay otros canales por donde sale el cloruro para afuera. Entonces ahí está la contracarga. El ácido más cloruro es ácido clorhídrico a final de cuentas. Entonces, dice acá, factores que influencian la liberación de ácido gástrico. Miren, veamos la primera parte de la imagen. Ahí está, cuando usted come algo, huele algo, piensa en algo, como por ejemplo un asado o lo que sea, ya que esté imaginando en este momento, va a secretar algo de jugos gástricos. Ejemplo, cuando alguien come algo, se estimula aquí al final, casi ya en contacto con el duodeno, unas células llamadas antrum, y esas células favorecen la secreción de hormonas como la gastrina y la histamina. Y el estómago tiene células productoras de ácido llamadas las células parietales, que se amplían de esta forma acá. Entonces, este círculo que está acá es una célula parietal, y se ilustra un canalículo que posee la célula con una bomba de protones que eyecta los protones. Y por un canal de cloruro sale también cloruro y ahí tenemos nuestro ácido clorhídrico. Por lo tanto, el pH en esta región es 0. ¿Qué significa eso? Que es extremadamente ácido. Ya es ácido clorhídrico puro prácticamente que está saliendo ahí. Acuoso, por supuesto, porque el ácido clorhídrico en estado natural sería un gas a temperatura ambiente. Bueno, la bomba de protones
¿Bajo qué estímulo produce protones? Bajo el estímulo de la histamina, la acetilcolina y la gastrina. La histamina es una hormona, se secreta cuando comemos algo, así también la acetilcolina y la gastrina. Entonces hay 3 vías que estimulan la producción de ácido cuando uno está ingiriendo alimentos o oliendo también comida. Pero la histamina actúa en receptores H2 y eso indirectamente hace que la bomba secrete protones mediante la vía del AMP cíclico. La acetilcolina también estimula la bomba, pero por la vía de los receptores muscarínicos M3. Ese es un subtipo particular de receptores muscarínicos, y como eso lo vamos a ver en la fármaco 2, ahí no voy a entrar en mucho detalle, solamente decir que son receptores acoplados a proteína G. No son canales iónicos. Lo mismo la gastrina estimula los receptores CCK2. Entonces tenemos 3 receptores, 3 vías, y si nosotros bloqueamos solo esta vía, ¿será la estrategia más efectiva? No, porque solamente estamos bloqueando 1/3 de la producción. Es por eso que los antihistamínicos H2 no están dentro de los fármacos más eficaces. Solamente estamos bloqueando un porcentaje de la producción de ácido. Lo más efectivo sería directamente bloquear la bomba, muy bien, ir directo a la bomba de protones, y eso hacen los prazoles. Entonces aquí no lo dice, pero acá van a llegar los prazoles directamente a unirse covalentemente a la bomba de protones. Y como el cuerpo tiene que sintetizar de nuevo una bomba, es por eso que se administran solamente una vez al día. Porque al unirla covalentemente, la bomba es metabolizada y tiene que invertirse un tiempo en sintetizar nuevas bombas de protones que quedan inutilizadas por los prazoles. Bien, esos son los receptores, y este era el canal de cloruro que expulsa un contraión cloruro para que el protón forme el ácido. Y este ácido va al estómago. Entonces hay poros, por así decirlo, ¿no es cierto? Microporos a través de los cuales está fluyendo. Hay un gradiente de ácido que va hacia afuera en movimiento, eyectado hacia afuera. Ya vamos acercándonos a las estructuras. Número 1, la gastrina. Si yo les preguntase a ustedes, que está ahí arriba, químicamente, ¿qué es lo que es? Muy bien, ya, es un péptido. Entonces, ¿existen fármacos antagonistas de gastrina? Se han tratado de hacer, pero ha sido difícil. ¿Por qué? Porque si usted quiere imitar un péptido, o si quiere hacer un péptido sintético, ¿qué va a pasar con la farmacocinética de un fármaco que sea un péptido? ¿Qué va a ocurrir cuando usted lo ingiera? Se va a degradar, se va a hidrolizar, porque el péptido se va a romper por el mismo ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, una pequeña observación respecto a esto es que cuando hablamos de la terapia antiácida, usted quiere que las moléculas que actúen en estos receptores, ya, por ejemplo, la molécula antihistamínica, llegue desde el plasma. Ya, eso es muy importante destacarlo, porque hay personas que creen que los antiácidos actúan directo cuando llegan al estómago. No, cuando llega al estómago, eso sigue su curso hasta el intestino y de ahí es absorbido al plasma, y por dentro, por el plasma sanguíneo, llegan a las células parietales que están irrigadas por, ¿no es cierto?, por el flujo sanguíneo, y de esa manera las moléculas inhiben los receptores. Así que mucho cuidado, no es que al tomárselo, al llegar al estómago, comienzan a bloquear la producción de ácido ahí, no es así, ¿ya? ¿Qué cosa bloquea directo en el estómago cuando uno lo consume? Muy bien, las sales de frutas, o sea, los agentes antiácidos directos, que sería una reacción ácido-base y no sería con ninguno de estos targets, sería un efecto inespecífico. Ya, entonces, ¿existen moléculas bloqueantes de gastrina? Sí hay. Si usted busca en literatura va a encontrar. Hay moléculas reportadas a nivel científico, pero no nos interesa porque no van a llegar a ser fármacos, ¿ya? Tendríamos que crear un fármaco que cumpla el mismo rol, pero que no tenga la estructura de un péptido, que no sea un antagonista. Recuerden, usted lo que buscaría en tal caso sería un antagonista de gastrina, de estructura no peptídica. No puede ser peptídico porque si no, se va a hidrolizar y no va a servir de nada. Ya. Sí, pero el único problema es que ahí, al hacerlo por vía intravenosa, nadie va a querer, ¿no es cierto?, inyectarse. Ya sería como para un caso grave, pero aún así existen también prazoles inyectables, ¿ya?
Así que una buena observación, pero hay también prazoles inyectables que son bastante efectivos. Lo segundo, acetilcolina. Ya, ¿qué es la acetilcolina? ¿Qué grupos funcionales identifica usted ahí? Un éster. Entonces pregunta, si creamos un antagonista de acetilcolina que se parezca, que sea de tipo éster, también hay un problema. Porque los ésteres se hidrolizan en el estómago, en el medio ácido. Entonces, mucho cuidado, la acetilcolina estimula la producción de ácido. Uno tendría que crear un antagonista de acetilcolina que se parezca químicamente, que también sea un éster probablemente, y eso no va a actuar bien por vía oral. ¿Ya? Entonces, antagonistas de acetilcolina como antiácidos no tienen futuro, no existen. Antagonistas de acetilcolina para otras cosas sí existen, como vamos a ver el próximo semestre. Bien, y finalmente, acá está la histamina. Entonces, todos estos, recuerden, estimulan la producción de ácido. Histamina, ¿qué es lo que es? Y ahí dice imidazol, o sea, un heterociclo. ¿Ya? Y es un heterociclo, observe lo siguiente, de tipo imidazol, 1,3 imidazol, con una cadena etilamina, positivo. ¿Ya? Y el imidazol estará positivo. Ya, el pKa es mucho menor. Entonces, este va a estar protonado, este es siempre amonio, de pKa 9, sí va a estar protonado. Y el imidazol está automérico. Entonces, si nosotros numeramos tal como está la imagen ahí, esto sería 1, 2, 3, siempre hay que buscar el nitrógeno, la mínima numeración, entonces sería 1, 2, 3 y después 4. Entonces, mucho cuidado que no da lo mismo cómo dibujemos el imidazol. Sí está automérico, ya, pero vamos a ver más adelante que no da lo mismo donde pensemos que está el protón NH. Si el protón NH está acá en la posición 1, a ese nitrógeno, con el protón, le vamos a llamar nitrógeno tau. Esa letra griega que ustedes ven ahí arriba es la letra griega tau. Y el otro es el nitrógeno pi. El nitrógeno tau, tal como lo estamos viendo ahí, es un nitrógeno que tiene un par electrónico en resonancia en el sistema y tiene el protón. Entonces es un dador de puente de hidrógeno. Mientras que el nitrógeno pi, ¿qué tiene? En vez del protón, el par electrónico. Entonces es un aceptor de puente de hidrógeno. Son diferentes. Y eso va a ser relevante ahora para efectos de diseño. Luego, lo otro que es relevante es que aquí hay una cadena. Entonces, si queremos hacer un antagonista de histamina, tenemos que parecernos a la histamina, pero no generar el efecto secretor de ácido de la histamina, sino que actúe como bloqueante. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es difícil. Tratar de parecerse, pero que el efecto neto no sea un efecto agonista, sino un efecto bloqueante antagónico. Ya, ahí sí ilustra qué cosa, qué es lo que se está ilustrando con este proceso acá. Perfecto, la tautomería. Lo que cambió de posición, ahí para cuando lo estén revisando, es el protón. ¿Ya? Entonces ahí surgen algunas preguntas. Y es, ¿da lo mismo cuál tautómero yo considere para el diseño? No. ¿Hay alguno que es más favorecido que otro? Sí. ¿Ya? Y ya vamos a ver cómo llegar a esa conclusión. Claro. Si era la última, siguiente. Y ahí está el famoso antihistamínico cimetidina cabeza de serie. Todos los otros antihistamínicos que se han hecho son variaciones de este, son parecidos a este, como la ranitidina y como la famotidina. No son los únicos, pero son los más vendidos. Y la estructura base, como ustedes pueden ver, pregunta, ¿se parece a la histamina? Sí, considerablemente. ¿Qué cosa llama la atención? Ok, se preserva el imidazol, pero llama la atención que la cadena se alargó considerablemente. Eso generó efecto antagonista, como vamos a ver. Lo otro que llama la atención es que termina en un grupo polar. Y este grupo polar, que está aquí al final, ustedes dirán, se parece al amonio, más o menos en la polaridad, pero es muy distinto al amonio. ¿Por qué ese grupo que está ahí? Bueno, técnicamente, esto si consideramos solamente los nitrógenos, ¿qué es lo que es? Muy bien, una guanidina. Es un grupo polar, es una guanidina no protonable.
Ahora ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Porque la guanidina tiene un pKa de 12, o sea, es más básica que la amina primaria de la histamina. ¿Cómo es entonces que este no es protonable? Solo esa pregunta de aplicación ya para iniciar de ahí el cómo se llegó a eso. Está metilado, ya por ahí alguien dijo por el ciano, muy bien. Entonces, este grupo que está ahí es un grupo potentemente electroatractor, que retira densidad electrónica haciendo que el grupo guanidino ya no se protone. Y vamos a ver luego que hay otras sutilezas dentro de la estructura. Por ejemplo, voy a destacar, ya para adelantarle y que tengan ahí en su mente de memoria de corto plazo, qué cosas son importantes acá y que se va a preguntar en la prueba, es que, por ejemplo, ese metil tiene una razón de ser. Si no, ¿para qué gastar energía en insertar ese grupo en la molécula? Este azufre tiene una razón de ser. Este metil que está aquí al final también tiene una razón de ser. El hecho que la cadena sea larga tiene una razón de ser. Entonces, todo eso lo vamos a tratar de explicar a continuación. El nombre cimetidina, este sí, viene de el ciano, muy bien, o nitrilo. Recuerden que el otro nombre de eso es nitrilo. Ya, pero como produce ginecomastia, se dejó de emplear. Los nuevos derivados actualmente son modificaciones de este, un poco más complejos para hacer más interacciones con el target, pero el núcleo base es el mismo. La idea general es exactamente la misma. Ya, vamos aproximándonos. Dice, es el primer granito en el diseño racional de fármacos. Este compuesto fue diseñado por el laboratorio Glaxo en Inglaterra, sin conocer la estructura del receptor. Bueno, antes de eso se hacía en base a prueba y error. Luego hubo evidencia sólida de que la histamina regulaba la secreción de ácido y por lo tanto teníamos que parecernos a la histamina para poder producir este compuesto líder. Pero efecto antagonista y no agonista. Entonces, si queremos parecernos a la histamina, tenemos que tener clarita la película de cómo es la histamina. Acá aparece el proceso de tautomería y aparecen dos valores de pKa. Dice 9.8, ahí está el valor exacto ya, o sea, es súper básico, va a estar 100% protonado a pH 7. Cuidado, no es que la histamina esté dentro del estómago, otra vez, no es que esté protonado por el ácido del estómago, no. Si ahí en el estómago no va a ocurrir ningún efecto farmacológico. Esto está en el plasma, actúa por el plasma, es liberado por el plasma sanguíneo, por las células que están adheridas a los vasos capilares y esa liberación genera la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, y lo otro que llama la atención es que el imidazol tiene un pKa de 5.7. Pregunta, ¿qué pKa tenía el imidazol solo? Cuando uno tiene un imidazol aislado o un imidazol normal, sin un efecto sobre él, no tiene este valor. 7, muy bien, ya. Entonces, el imidazol solo, tiene un pKa de 7. Entonces la pregunta es, ¿por qué acá es menos básico? 5.7 es menos básico. Por lo tanto, a pH 7, ese imidazol está neutro. ¿Qué hizo que el imidazol se volviera menos básico? A ver, miren, más que eso, porque cuando uno tiene el imidazol aislado, también está automérico, ¿ya? Pero viendo el entorno, este grupo amonio, que va a estar 100% positivo, es un grupo atractor. Retira densidad de carga electrónica. ¿Por qué efecto? ¿Resonante o inductivo? Muy bien, tenemos efecto inductivo. Retira la densidad de carga al estar positivo, disminuyendo la basicidad del imidazol. Entonces, esa es la explicación. Entonces era muy importante ver el amonio, porque cuando usted ve una cadena alquílica, química orgánica 1, ya probablemente lo deberían haber visto ahí, los alquilos son dadores por efecto inductivo. Sí, pero este no es un alquilo común, hay que ver el resto. Hay un amonio ahí y por lo tanto prima el efecto atractor del amonio a través de la cadena alquílica. Ya, así que mucho cuidado, no confundir si el alquilo, repito, estuviera solo, un alquilo es dador y la basicidad del imidazol debería aumentar. Pero este tiene un amonio, entonces al revés,
prima el efecto atractor, dado que está 100% protonado y la basicidad se reduce hasta 5.7, haciendo que esté neutro a pH fisiológico. En la parte de aquí abajo ahora tenemos qué pasa, por ejemplo, con la histamina, cuando la histamina está a un pH fuertemente ácido. Por ejemplo, dice acá pH 2. ¿Quién se protona? El imidazol. Luego, acá está pH 7, fisiológico, está solo protonado el amonio. ¿Ya? Esta es la estructura que más nos interesa. Y imaginariamente, si tuviésemos un pH alcalino 13, eso no existe en el cuerpo, ¿no es cierto? Estaría así neutro. Pregunta de aplicación. ¿De qué metabolismo aminoacídico proviene la histamina? ¿Perdón? Ya, muy bien. Del aminoácido histidina. Perfecto. Entonces, a partir del aminoácido histidina, por ciertas modificaciones, se llega a la hormona histamina. Ya, entonces tenemos fresquita ahí la histamina. No la olviden. Ya es en nuestro esquema general. La histamina. Acá está. ¿Qué pasa cuando se libera? Miren. Cuando se liberan grandes cantidades de histamina, ya dijimos cuando consumimos alimentos, pero también, ya por otra parte, se libera mucha histamina cuando hay daño celular. Daño celular producido, por ejemplo, por un corte en la piel, daño celular producido por organismos patógenos, por ejemplo, cuando uno está resfriado, las bacterias y los virus dañan los epitelios, revientan células, se produce lisis, ese daño celular libera histamina. ¿Ya? Entonces se produce la liberación. Y esa liberación de histamina, bajo esas condiciones, estoy haciendo un paralelo ahora, produce vasodilatación de los capilares. ¿Para qué? Para que aumente la permeabilidad y los glóbulos blancos puedan fluir más fácilmente y llegar a la zona dañada. Acuérdense que los glóbulos blancos viajan y atraviesan epitelios, se mueven, son flexibles y necesitamos que para eso los capilares y los tejidos estén permeables, estén ablandados, entre comillas. Y eso lo produce la histamina. Pero el problema, el precio a pagar, ¿cuál era? Que la histamina, al ser liberada, dice acá, puede producir alergias, por ejemplo, o sea, produce una inflamación de los tejidos, produce secreción nasal, inflamación de las vías respiratorias, puede producir, por ejemplo, ante una alergia, una picazón excesiva del tejido, enrojecimiento, ese tipo de reacciones que no son deseables. Bueno, cuando eso pasa, cuando usted está combatiendo inflamación por histamina, por alergias o por resfríos, ya sean gripales, virales o bacterianos, usted necesita un antihistamínico H1. Que bloquee los receptores H1 de histamina para que se reduzca la permeabilidad vascular. Pero cuando queremos un antiácido, queremos un antihistamínico H2. O sea, selectivo por los receptores H2. ¿Ya? Entonces hago esa aclaración, son los dos receptores más importantes. Profesor, usted dijo que hay más. Sí, mire, aquí hay un esquema que nos muestra todos los efectos de la histamina con más detalle, pero destacar que también existen los receptores H3 y H4. Tenemos, por ejemplo, receptores H3 en el cerebro. ¿Qué pasa si la histamina se libera y llega a raudales a los receptores H3? Puede producir jaquecas migrañosas. Porque la histamina está relacionada con procesos de memoria, de aprendizaje, de vértigo también dice acá, por ejemplo, o sea, de mantener el equilibrio. Y también hay receptores de histamina H4 que están en los huesos regulando la hematopoiesis, la producción de células sanguíneas. Entonces, interesante, todavía queda mucho por estudiar, todavía faltan fármacos particularmente selectivos, pero por H3 y por H4. En lo personal creo que en el campo de H1 y H2 está ya bastante descubierto todo y es muy difícil innovar. O sea, si a futuro ustedes quisieran hacer una tesis en investigación, no buscarían crear un nuevo antihistamínico H1. Es como ya está rearchi estudiado, ¿se entiende la idea? Hay que siempre ir buscando nuevos targets, nuevas alternativas. Y en ese sentido H3 y H4 son mejores. ¿Cuáles fueron los primeros antihistamínicos diseñados? Antihistamínicos para combatir alergias, como alergia al polen, sarpullidos,
asma, porque el asma también es una reacción alérgica, podríamos decirlo así, dado que la liberación de histamina produce contracción de los bronquios. Picaduras de insectos que generen un enrojecimiento e inflamación abrupta. Ahí hay dos estructuras que corresponden a antihistamínicos, pero H1. ¿Ya? Entonces, los H1 que están ahí son antihistamínicos creados para combatir ese tipo de procesos inflamatorios. Ya, pregunta, ¿cómo van a estar esas moléculas a pH 7? Mepiramina, difenhidramina. ¿Cuál más? Bueno, acá también me falta uno. Dentro de estos antihistamínicos H1 también está la famosa clorfenamina. Y todos esos se les llama los antihistamínicos de primera generación. Y uno de los problemas con estos de primera generación es que los de primera generación son los que pueden llegar al cerebro. Y cuando lleguen al cerebro van a producir, por efecto sobre los receptores H3 como efecto adverso, somnolencia. Entonces, los de segunda generación, dentro de los más conocidos está la loratadina, no llegan al cerebro. No son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Eso respecto a los antihistamínicos para el tratamiento de alergias o gripe. Una sola observación. Miren, con estos acá de primera generación, dije, ¿cómo van a estar a pH 7? ¿Neutros o protonados? Ya, protonado. ¿Y dónde? Por ejemplo, el primero. La amina terciaria, muy bien. Este se va a protonar. Ya, eso tiene una razón de ser. ¿Ven el parecido con histamina? ¿Dónde está el parecido con histamina? En que tenemos un anillo aromático, el más parecido es la... ¿Cómo se llama este anillo? Muy bien, la piridina. Luego hay una cadena, ya hay un nitrógeno conector, pero ese no es básico. Y aquí viene el famoso grupo amonio positivo. Entonces, hay una similitud, pero tienen efecto antagonista. Pregunta, ¿a qué atribuye usted el efecto antagonista? Si vemos que hay un parecido con histamina, pero no tiene efecto de histamina. No es agonista, es antagonista. ¿Qué cosa hizo que fuese antagonista? Es algo muy simple. Ya, por ahí va, pero ahora un poquito más específico. La cadena, o sea, ¿qué cosa adicional en la estructura? En los dos casos yo puedo decir hay un anillo, una cadena y el grupo positivo, ¿no es cierto? Entonces hay algo extra ahí. Ya, hay un anillo extra, ¿ok? ¿No es cierto? Este benceno, por ejemplo, acá, este otro benceno, pi stacking, o sea, sí, va a generar pi stacking y por lo tanto se transformó en antagonista porque aumenta el tiempo. Perfecto, aumenta el tiempo de retención o el tiempo de permanencia en el target. Eso tal vez lo tengan un poco olvidado, pero en la Solemne 1 veíamos que una estrategia es aumentar los pi stacking para que quede pegado más tiempo y se transforman en antagonistas en vez de agonistas. Y eso es lo que ocurrió ahí en ese caso. Ya, pero volviendo al farmacóforo, se parecen a histamina. Entonces, esa es la dificultad de hacer algo parecido a la histamina, pero que tenga efecto antagonista. Y ahora, en el caso de los receptores H2, no va a ser tan simple como colocarle más anillos aromáticos y se acabó el problema. Ya no, porque el receptor H2 no es tan grande. Entonces no lo puedo llenar de anillos aromáticos. No cabría la molécula en la cavidad. Entonces acá tenemos un resumen de lo que hemos estado hablando. Receptores H1 median procesos inflamatorios y receptores H2 responsables de la secreción ácida gástrica. Ya, vamos para allá. Ah, y la última observación. Pregunta, un antagonista H1 que se ocuparía para la gripe o alergias, ¿tiene también efecto antiácido? No, y eso está descrito ahí en el párrafo. Los antagonistas H1, como la clorfenamina o cualquier otro derivado, no tienen efecto antiácido. Por eso se tuvieron que dar el trabajo de crear algo completamente nuevo. No olviden eso. ¿Y cómo encontramos un líder?
Bueno, necesitamos un nitrógeno catiónico, necesitamos una cadena para que se parezca, perdón, ahí al lado del osito parasitado, necesitamos una cadena flexible que vaya a ese nitrógeno catiónico terminal, ¿ya? Y tiene que haber un anillo aromático. Dice no necesariamente imidazol, ¿ya? Pero sí contener un átomo de nitrógeno en posición orto con un par electrónico libre. Lo vamos a describir a continuación, ¿ya? Y esos serían los requisitos, dice acá. Ah, pero ojo, para los receptores H1. Para los receptores H2 es parecido, ¿ya? Pero con algunas sutilezas. Dice, para el receptor H2, el SAR se determinó empíricamente en tejidos estomacales, o sea, tejidos estomacales animales que secretaban ácido, administramos la molécula y vemos si el tejido sigue o no secretando ácido. Dice, los requisitos eran los mismos que para H1, pero el anillo debía contener una agrupación amidina. Amidina es esto que vamos a marcar acá. Entonces, necesitamos esa agrupación si queremos llegar al receptor H2. Esa agrupación amidina es clave. Por lo tanto, no podemos reemplazar fácilmente el imidazol por cualquier anillo. Tiene que idealmente estar en la estructura esa amidina. Lo otro, la cadena es flexible, sin duda alguna. La cadena es flexible y va a adoptar cierta conformación en el espacio. Por tanto, podemos concluir las siguientes interacciones con el receptor H1 y el receptor H2. Receptor H1, ya. Cuando había una piridina, ¿a cuál de los dos nitrógenos del anillo aromático se parece el de la piridina? ¿Al pi o al tau? Miren, voy a volver acá. Está aquí mismo, podemos retroceder un par de imágenes, ahí está. Por ejemplo, veamos la mepiramina, que es lo que permite ilustrar este punto. Dijimos que esto se parece a la histamina, esto es un antagonista H1. Este nitrógeno pirimidínico es de tipo pi. Ese es el que se parece al nitrógeno pi de la histamina. Entonces, vamos ahora a esta imagen de acá. El pi es importante para el anclaje a los receptores H1. Pero para tener efecto o anclaje en H2, se vio que eran necesarios ambos. Entonces se concluye que ambos son importantes, el pi y el tau. Es por eso que en cimetidina se preserva el imidazol, no se pudo cambiar. Ambos son importantes para el anclaje. Pregunta, ¿qué tipo de interacciones cree usted que son las que se están llevando a cabo entre este NH y el nitrógeno? A grandes rasgos, estos serían puentes de hidrógeno, muy bien, ya sea como aceptor o como dador de puente de hidrógeno. Y última observación, en ambos casos el anclaje a H1 o a H2 implica la formación de interacciones iónicas y de puente de hidrógeno con el amonio protonado a pH 7. Y eso es lo que está descrito aquí abajo en estos recuadros. Ejemplo, en H2 dice interacción iónica o de puente de hidrógeno, ok, está aquí al final, interacción aceptora y una interacción dadora, pero con el anillo de imidazol. Ya, entonces aquí les voy a ir adelantando algo para que vean la lógica de esto. Si usted quiere crear un antagonista H2, la idea es que se ancle selectivamente a H2. Entonces, la pregunta que les voy a hacer tipo prueba. Si queremos que la molécula se ancle a H2 y no a H1, ¿cuál de estas interacciones va a ser más relevante para la selectividad? ¿Las del imidazol o las del amonio? Imidazol, muy bien. Porque ambos tienen la interacción con el amonio. Pero en H2, las interacciones con el imidazol son diferentes. Hay una interacción extra con el dador de puente de hidrógeno. Entonces, si yo quiero tener un antagonista H2, preservo esa zona y altero la cadena drásticamente. Ya, y segunda pregunta de aplicación, con el fin de que esto sea antagonista y que no active
active al receptor, ¿cómo hacemos que esta interacción en particular se pierda? Alargando la cadena. Entonces de ahí viene más o menos la idea de alargar la cadena, ¿ya? Quiero que quede anclado, pero no quiero que desencadene la secreción de ácido. Y ese grupo es importante para eso. Acuérdense que, y esto no lo puedo ilustrar gráficamente, pero cuando llega el ligando endógeno y se une al receptor, ¿el receptor queda igual o el receptor cambia su conformación? Cambia la conformación. Cuando el ligando endógeno, que siempre es agonista, los ligandos endógenos son siempre agonistas. Si usted descubre un ligando endógeno antagonista, se gana el premio Nobel, ¿ya? Son siempre de efecto agonista. Lo que pasa dentro de la célula es la señalización y esa cambia, ¿ok? Pero el efecto es, llega el ligando endógeno y el receptor experimenta un cambio conformacional drástico y eso genera la señalización, en este caso la liberación de ácido de manera indirecta. Bueno, eso se va a evitar cuando este grupo se aleje y esta cadena se alargue. Se va a unir al receptor por esta parte, pero no va a haber cambio conformacional. La estructura del receptor va a seguir inalterada. Transformando entonces al compuesto líder en un antagonista. Dice, los agonistas al unirse al receptor gatillan un cambio conformacional en este que lleva a generar respuesta celular. Pero los antagonistas se unen y los fijan en una conformación no activada. Ocurre entonces una fijación de la estructura 3D. No inducen cambio conformacional en el receptor, lo que a menudo se debe a la presencia de grupos funcionales adicionales que interactúan en el sitio activo. Pero ya sabemos que esos grupos funcionales adicionales no van a ser muchos anillos aromáticos extra. No hay espacio para ese tipo de modificación. Bien, aquí se muestra la histamina, cómo llega a interactuar acá en particular, ¿no es cierto? Hace una interacción con el imidazol, una interacción acá con el grupo amonio. Dice, compuesto con nuevo grupo funcional, el antagonista llegaría, esto es una sistematización teórica, llegaría y haría las interacciones y si yo le coloco un grupo extra, queda unido por más tiempo al receptor. Entonces, la molécula de histamina es muy simple. Crear nuevos fármacos implica complejizar la estructura, no simplificar la estructura. Al revés en el caso de la gastrina. La gastrina es un péptido enorme, gigante, complejo. Si yo quiero crear un fármaco debería simplificar eso, hacer algo más simple. Ya, ¿por qué alguien quiso hacer eso? Crear un antagonista fusionando un benceno extra, pero no funcionó. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de tener un anillo más? Más interacciones, P-stacking, que fuese antagonista, bueno, no funcionó. Entonces ahí tenemos un benzinidazol que trató de ser fármaco, pero no funcionó esa estrategia, así que se descarta. Perdón, me salté una. Pero se descubrió esto, que 4-metilhistamina es un potente estimulante de la secreción gástrica. O sea, la molécula de 4-metilhistamina sería un agonista H2. Bueno, esta molécula, por este grupo metil, es un agonista H2. Y usted me dice, ¿de qué sirve eso? Yo quiero un antagonista. Bueno, sirve de lo siguiente, mire. Si usted tiene un grupo metil acá, ya en esa posición en particular, este grupo metil genera impedimento estérico con la cadena etilamina. Entonces, este impedimento estérico implica lo siguiente: la cadena etilamina o etilamonio puede estar en esta conformación hacia arriba o bien puede estar en esta otra conformación hacia abajo. ¿De qué depende esa conformación? Depende de la rotación en torno a este enlace sigma. Pregunta. Al tener el grupo metil, ¿cuál de las dos conformaciones es la más favorable energéticamente? ¿La 1 o la 2 romano? La 2, ¿no es cierto? Porque al haber impedimento estérico, la cadena va a preferir estar rotada hacia abajo para que no haya choque espacial entre el metil y la cadena etilamonio. Ya, entonces, estamos diciendo que
4-metilhistamina es un agonista de la secreción gástrica, o sea, se favorece fuertemente el anclaje a los receptores H2 cuando usted tiene un grupo metil. Conclusión: ¿será bueno tener un metil solamente en términos de afinidad? Olvídense del efecto, no queremos el agonismo, eso sería proulcerogénico. Pero para efectos de afinidad, dice que esto es un potente agonista, entonces ¿cómo va a ser su afinidad con el target? De manera indirecta podemos concluir que va a ser buena. Entonces, tener ese metil ahí favorece la afinidad. Va a ser bueno desde el punto de vista de afinidad. Pero la pregunta es, ¿cómo evitamos el efecto agonista? Ya esa es la otra parte. Y lo otro tiene que ver con la cadena. O sea, si queremos una conformación para los receptores H1, podemos concluir que la cadena va a estar plegada para arriba. Pero como el metil favorece el agonismo H2, o sea, la secreción gástrica, concluimos que cuando la histamina se enlaza a los receptores de H2, lo hace con la conformación extendida. Entonces, tenemos acá que este 2 sería la conformación extendida. Si usted quiere un compuesto en H2, tiene que tenerlo en conformación extendida. Si usted quiere un compuesto por H1, necesita la conformación plegada. Entonces, hay una conclusión relevante. ¿Cómo sabemos eso? Por el efecto del metil. El metil hace que la secreción gástrica aumente. Conclusión, el metil favorece la secreción, entonces aumenta afinidad H2. Estructuralmente, ¿qué pasó? Se estiró. Ah, ya, cuando está estirado, mejor secreción H2, mejor afinidad H2, ¿ya? Entonces, conclusiones preliminares. Queremos que esto esté estirado. Y segundo, queremos que haya un metil porque aumenta, conclusión indirecta, la afinidad H2. Ya, entonces llevamos dos conclusiones de momento relevantes. ¿Sí? ¿Ok? ¿No se puede usar un ciclo para tenerlo siempre estirado? Sí, podría pensarse en ciclar acá, ¿ya? Pero eso implicaría que usted tendría que eliminar el átomo de nitrógeno, ¿ya? Porque si ciclamos acá, generaría un amonio en la estructura. ¿Ok? Entonces, se podría, eliminando el átomo de nitrógeno, y eso disminuiría el anclaje, porque ya dijimos que este grupo es importante para anclarse a H2. Ya y el grupo, ¿no es cierto?, de tipo, ¿no es cierto?, imidazol. Así que por eso, ya la observación es buena, es relevante. Podría ser hasta una pregunta de prueba. Ojo, ya aquí podríamos ciclar favoreciendo la conformación extendida, sí, pero implicaría eliminar el nitrógeno y no queremos eso, ¿ya? Así que la cadena va a estar solita. Muy bien, buena observación, sigamos avanzando. Dice, sin embargo, después de este interesante hallazgo, se sintetizaron 200 compuestos sin resultados prometedores. Cuando dice acá que se sintetizaron 200 compuestos, eso fue en el contexto de la investigación que estaba haciendo Glaxo en su momento, y eso implica que se midió el efecto biológico y no se consiguió eliminar la secreción de ácido. O sea, los compuestos tal vez tenían afinidad, pero seguían estimulando total o parcialmente la secreción de ácido estomacal. Entonces dice, la estrategia cambió hacia la búsqueda de grupos polares en el amino terminal, de tal manera que hagan la misma interacción polar con esa región del receptor, pero con una geometría distinta, de tal forma de conseguir un efecto antagonista. Fue así como después de probar el grupo guanidina, llegaron a esta molécula llamada N-alfa-guanilhistamina. Y la N-alfa-guanilhistamina fue el primer bloqueador débil de la secreción gástrica. Cuando uno dice el primer bloqueador débil, significa que no tuvo un efecto antagonista total. Y este grupo, desde el punto de vista de la basicidad, ¿es más o menos básico que el amino primario? Más básico, ya. Entonces, es una guanidina. Cuidado, no está el ciano ahora. No se confundan con la primera pregunta que hice al comienzo. Ya, entonces destaquemos rápidamente, es la guanidina sola. Valor, pKa, memoria de corto plazo, guanidina, 12. Ya, entonces pKa 12. Ya, pregunta, ¿dónde está la carga positiva? En los 3. ¿Por qué? ¿Por qué la carga está en los 3? Resonancia, perfecto. Entonces acá tenemos un efecto de resonancia. Excelente, entonces empíricamente se llegó a eso, probando distintos grupos, se vio que con ese guanidino se consiguió el primer
antagonista, pero débil, ¿ok? Parcial, bloqueador débil, dice ahí, de la secreción gástrica. O sea, llega y es probable que estimule al receptor débilmente y después queda unido por el resto del tiempo. Eso es algo de efecto parcial. Dice, el compuesto actúa más bien como un agonista parcial, o sea, lo que acabo de explicar, por lo que al competir con la histamina impide la liberación completa de secreción ácida. No olviden que siempre tenemos en mente que esto es por interacciones no covalentes. Ya, o sea, el efecto ya es competitivo, ¿ok? Con histamina. Siempre todos estos H2 son competitivos respecto a histamina. Los prazoles que vamos a ver luego, esos no son competitivos contra nada porque son moléculas covalentes. Entonces podemos racionalizar el efecto de esta manera. Miren, la cadena tiene posibilidad de moverse en el espacio, ya lo sabemos, no hay ninguna limitación. Este enlace, por ejemplo, de acá es un enlace rotable y podemos tener el movimiento de la cadena y eso va a implicar que, por ejemplo, ya cuando esto rote en el espacio, en algún momento va a quedar este nitrógeno unido de la misma manera que lo hace el amonio de la histamina. Entonces, ese nitrógeno se parece al amonio, está en la misma posición. Pero en algún otro momento va a quedar unido hacia otra región del espacio, rotado para arriba, por ejemplo, como se muestra acá, orientado hacia esta región de color celeste. Y podemos decir que cuando adquiera esta otra conformación, tendríamos el efecto antagonista, porque estaría anclándose a otros aminoácidos. Entonces, el grupo guaninino puede alcanzar una región antagonista que histamina sola no puede alcanzar. Pregunta, ¿por qué histamina sola no podría alcanzar dicha región antagonista? Perfecto, porque llegaría solo hasta ahí y es más corta. Muy bien. La histamina solo llega justo hasta ahí. Entonces, cuando eso se dobla, ¿ok?, y adquiere la misma conformación que la histamina, hay un efecto agonista débil. Pero cuando adquiere la otra conformación, el resto del grupo guaninino alcanzaría interacciones con otros aminoácidos, teniendo el efecto antagonista. Acá está la explicación. Ahí está, la cadena es más corta, entonces, aunque se doble para arriba no pasa nada, y cuando está estirado para abajo tenemos el anclaje normal, efecto agonista. Observaciones electrónicas. Histamina tiene la carga positiva focalizada en un solo átomo, en este caso en el amonio, y la carga positiva, dice, está a una corta distancia, o sea, no se puede proyectar a la región antagonista. No hay otro grupo extra. Bien, entendiendo las interacciones, entonces, con esa observación en mente o con esas conclusiones hipotéticas de la época, alguien dijo, reemplacemos, eliminemos el primer nitrógeno de la cadena y cambiémoslo por algo sintéticamente factible, como lo es un átomo de azufre. Entonces tenemos que el nuevo grupo funcional que hemos incorporado ahora, esto está así porque está en resonancia, hay un enlace doble y cuidado, ya esto está en resonancia, se llama isotiurea. Entonces tenemos este derivado que dice isotiurea, que es este grupo funcional de acá. Entonces nótese, la racionalidad, cambiar ese nitrógeno y poner un azufre. ¿Cuál era la estrategia? Focalizar la carga en el extremo distal para que no haya una interacción con la región agonista. ¿Y cuál fue el resultado? Incrementó la actividad antagonista. Entonces la estrategia va por buen camino. Ya tiene lógica. Aún había un efecto agonista parcial, una débil secreción de ácido inicial al llegar a la molécula y luego, por efecto competitivo, impedía el efecto de la histamina al estar unido al sitio por más tiempo. Entonces eso evidenciaba que aún podía unirse a la región agonista. O sea, esa cadena, a pesar de que un poquito más larga, todavía podía acomodarse de alguna forma al sitio agonista. Ya, observaciones estructurales. Este grupo, tal como está ahí, es más o menos lipofílico que la histamina sola. Ya, el azufre incrementa la lipofilia.
¿Sí? Uno, por factibilidad sintética, ¿ya? Y dos, porque el azufre, como es un poco más grande que el carbono, aumenta el largo de cadena. Sí, cuidado con eso, ya. Recuerden que el azufre es del periodo 3, es más grande que el carbono, entonces también favorece alargar un poco la cadena. Después dice, estrategia B, agonistas parciales con pobre actividad antagonista. ¿Ok? O sea, ¿por qué estos así no dieron tan bien? Este otro tipo de modificación, aquí dice que tienen pobre actividad antagonista. ¿Por qué este no dio tan bien como el con azufre? Si en X ahí también puedo colocar un azufre. Sí, pero cambié la ubicación. Ahora es un azufre terminal. En cambio, de antes estaba en la cadena. Ya, o sea, si ustedes cuentan hasta ahí sigue siendo igual a la histamina. Entonces, por eso que esta estrategia no va tan bien. O sea, esto confirma la conclusión anterior. Dice, conclusiones y propuestas. Dice, ambos aminos son indispensables. O sea, es mejor tener los aminos terminales que tener un amino dentro ahí incorporado de esa cadena corta. ¿Ok? Se postula que interactuarían con un residuo de tipo carboxilato. A ver, ¿cómo es eso? Mira. Bueno, pero primero terminemos la idea. Dice, si un amino faltase, la actividad antagonista se reduciría considerablemente. Entonces esto nos dio muy bien. Un amino falta, la actividad se pierde. Ya. A ver, ¿cómo es eso del carboxilato? Lo podemos ilustrar acá. Ya, este azufre ya no tiene la actividad efectiva con el sitio agonista, porque es un azufre y no un NH. Un carboxilato, ¿qué interacción podría hacer con un sistema de este tipo terminal? Perfecto, porque el carboxilato es así. Está en resonancia y por lo tanto tengo carga negativa delta menos. Entonces vamos a tener dos cosas. Vamos a tener interacción de puente salino. A ver, lo voy a destacar de esta manera. Ya ahí tengo interacción, interacción. Vamos a tener que eso va a ser doblemente reforzado, puente salino. ¿Y qué más? Ya, muy bien, y puente de hidrógeno. Ambos al mismo tiempo. Entonces, cuando queda un grupo guanidino o pseudo guanidino de esa manera, ancla perfectamente con un carboxilato que tiene la misma forma, tanto por interacción iónica como por puente de hidrógeno. Ya, más adelante hay algunos esquemas de esto, ya, pero ahí había que aclarar esa idea y ahí está mucho más ilustrado. Cuando tenemos el grupo NH terminal y NH terminal, fuerte interacción, ¿ok? Puente de hidrógeno e interacción iónica. Pero si eliminamos uno de los nitrógenos terminales y se reemplaza por azufre, se pierde una actividad y ahora la interacción es débil. Así que conclusión preliminar, adicional, de preferencia los aminos tienen que estar terminales. Dice, en la búsqueda de una mejor interacción antagonista, se propuso elongar la cadena alquílica de 2 carbonos a 3 carbonos. Y la actividad se incrementó para la estructura guanidínica, pero se redujo cuando tenemos una isotiourea. Entonces, ahora, si alargamos derechamente la cadena en un carbono, tenemos que acá la actividad crece, pero en el otro lado se reduce. ¿Por qué? Primera observación. Ahora, por favor, no vayan a confundir con lo anterior. Hasta la imagen anterior, siempre la cadena era de 2 carbonos. Ya, yo sé que esto puede generar algo de confusión, así que traten de concentrarse. Hasta lo que estábamos diciendo delante, la cadena era de 2 carbonos. Ahora, cuando usted lo alarga en un carbono más, ese doble anclaje del cual estábamos hablando recién, estaría ocurriendo entre estos dos grupos. ¿Por qué? Porque alargamos el carbono, la cadena en un carbono más es diferente ahora, tiene un carbono extra en la estructura. Mientras que en el derivado isotiurea se alargó la cadena también, pero al haber un azufre, esa interacción con ese carboxilato que va a estar ahí al final va a desaparecer.
Entonces, mucho cuidado porque ahora es por elongación de un carbono. La cadena está más larga que en el caso anterior. Bueno, ¿a qué conclusión nos va a llevar esto? Vamos a la parte ilustrada. Gráficamente, ahora con más detalle, lo que estábamos verbalizando recién, ¿ya? La interacción fuerte, cuando la cadena es de 2 carbonos, ocurre con los 2 aminos terminales. Pero cuando la cadena es de 3 carbonos, ocurre con un amino de la cadena y con uno terminal. Así que cuidado ahí. Estos serían 2 carbonos. Acá veo 3 carbonos. Así que cuando estén repasando no se vayan a confundir. Si la cadena es corta de 2 carbonos, los 2 terminales llegan al carboxilato. Pero si lo alargo uno más, ahí como que ya uno de ellos se pasó, se escapó. Entonces uno de la cadena y uno terminal son los que llegan. Por eso que en este caso de 3 carbonos poner un azufre ahí no sería buena idea, ¿ya? Porque ese azufre va a perder esa interacción. No hay interacción entre azufre y el átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que habría entre el azufre y el oxígeno? Repulsión, ¿ok? Porque son los dos delta menos, así que cuidado, ya eso generaría una repulsión y no una atracción. Pregunta, en el de 2 carbonos, memoria de corto plazo, X, ¿puede ser azufre? Y aquí abajo está la respuesta. Sí. Bien. Muy bien, dice, la evidencia para esta teoría proviene del hecho de que el reemplazo de un amino terminal por azufre, metil o metil no afecta la actividad antagonista. Usted dirá, pero ¿cómo, profesor? Si yo veo ahí que se perdió la interacción. A ver, ¿alguien me puede explicar? Entonces, ¿cómo es eso? Esta es la cadena de 3 carbonos, ¿ya? Muy bien, por rotación, excelente, porque esto es rotable y es este otro amino el que va a hacer la interacción. ¿Se entiende? Si eso uno lo rota, ¿no es cierto? Ahí quedaría este amino justo acá donde está X. Y X quedaría acá arriba. Y tendríamos la interacción. Así que cuidado también en la prueba, pequeños giros pueden estar en la molécula. Ya, falta poco para hacer la primera pausa, así que concéntrense aquí hasta el final. Estamos llegando como a la parte culminante de las modificaciones principales que tienen que ver con la cadena. Dice, interacciones propuestas ya de unión al receptor para el derivado guanidínico con conector, y esto hay que destacarlo, con 3 carbonos. Entonces, postulamos que cuando la cadena es de 3 carbonos y el grupo guanidino termina de esta manera, entonces vamos a tener que alcanza muy bien a la región antagonista y que aún perdura cierto efecto residual agonista parcial, ¿ok? Porque queda todavía un nitrógeno dentro de la cadena. Entonces tenemos que de alguna manera deshacernos de ese efecto residual. Vamos para allá. Con azufre, profesor, ya aquí está la imagen. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 3, perfecto. Entonces, al girar esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que, ok, no va a tener la interacción aquí abajo, pero ¿por qué tiene un pobre efecto antagonista? Porque eran estos dos los que se iban a enlazar al carboxilato. ¿Ya? Y ahí esa interacción con el azufre no va a estar, sino más bien una repulsión. Pero al tener 3 carbonos, sí vamos a tener dicha interacción, porque ahora uno de ellos está en la cadena y se va a producir la interacción doble con un carboxilato. Entonces ahí tenemos un buen anclaje ahora como antagonista. ¿Ya? Y si volvemos a la anterior, un segundo, acá. ¿Cuántos carbonos tienen estos de la cadena? 3, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces 3 carbonos y 3 carbonos. Entonces el que estábamos mostrando ahí a la derecha, el prometedor es este, ¿ya? Pero todavía tiene, nótese aquí está la proyección hacia abajo, un ligero anclaje todavía a la región agonista. Ya. No lo podemos eliminar porque, ¿no es cierto?, él es el que forma el doble anclaje salino con uno de los aminos terminales. Da lo mismo cual porque hay rotación.
¿Ok? Y si lo giramos hacia arriba, ahí aparece la imagen que estaba acá, es este de la derecha. Cuando gira hacia arriba, queda orientado de manera perfecta hacia el grupo carboxilato. Entonces, el desafío que queda, lo que restaría por ver ahora en estos minutos restantes, es cómo eliminamos completamente el efecto agonista parcial. Dice, de un agonista parcial a un antagonista, desarrollo de, y ahora este ya tiene nombre, burimamida. Entonces, a destacar, el problema que resta es eliminar la actividad agonista parcial y dejar solo la actividad antagonista. Segundo, la interacción de puente de hidrógeno con el residuo carboxilato parece indispensable, pero es necesario que sea con un grupo iónico como guanidino. Lo iónico refuerza la interacción, pero pregunta, si no está iónico, ¿el doble puente de hidrógeno desaparece? No. Ya sigue, cuidado. Si yo tengo un guanidino neutro, tiene sus protones y por lo tanto sí va a ser el doble puente de hidrógeno. Lo iónico refuerza la interacción, pero no hace desaparecer el anclaje doble. Tercero, dice, investigaron por lo tanto grupos neutros. Entonces vamos ahora a grupos que no tengan carga. Ya, primer caso, ¿cuántos carbonos tiene el que está acá arriba? SKF. Ese es el nombre del laboratorio y el derivado número 91.581. Entre todas las moléculas que han ido haciendo para diversas cosas, ya es una cantidad brutal. Ya a veces en una tesis de doctorado un alumno puede sintetizar 50 moléculas a veces como gran cosa. Ya he sabido casos acá en Chile de gente que ha sintetizado 100 moléculas ya en una tesis de doctorado, 4 años de trabajo. Pero eso, 91.581 ahí ya a través de los años y acumulando. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Cuántos carbonos son? 3. Ya, pregunta, ¿este derivado tio-urea podrá hacer la interacción con el carboxilato? Sí, porque hay un NH ahí. Entonces vamos a tener una interacción hacia carboxilato. Ya, y ahora añadimos un carbono más, C4, y ahí aparece burimamida, y la función, nótese que en los dos casos, es una función de tio-urea, dice acá, ¿ya? Añadimos un carbono más, ¿y qué va a pasar? Si se añade un carbono más, se va a perder esta interacción, que es la interacción que da agonismo parcial. Dice, la tiurea, primera observación, vamos por parte, dice, es un grupo polar no protonable. ¿Por qué es no protonable? Si igual tiene los dos nitrógenos. Perfecto. El átomo de azufre es como si fuese un oxígeno, entonces acá tenemos deslocalización de ambos grupos. Esto sugiere que la interacción iónica es indispensable para un efecto agonista, pero no antagonista. Segundo, la posterior elongación de la cadena y metilación, se refiere a la metilación de este grupo NH, generó el primer antagonista selectivo, porque burimamida es 100 veces más potente que la N-alfa, guanil, histamina. Pregunta, ¿a qué se refiere que ese grupo metil terminal de burimamida generó un efecto de desolvatación? Perfecto, muy bien. No se rodea de agua o reduce la solvatación, el que el agua forme puentes de hidrógeno con ese grupo terminal. ¿Por qué ese grupo repele el agua? Si es un simple metil. Entonces, las moléculas de agua no forman puentes de hidrógeno con un metil, porque un metil es lipofílico. La simple inserción de un grupo metil, entonces, hace que ese grupo pierda solvatación. ¿Es eso bueno o malo para el anclaje al target? Si usted quiere que la molécula se ancle al target y entre medio hay agua, ¿el agua le va a ayudar o es como una camisa de estorbo? El agua es un estorbo. Entonces usted quiere que el agua salga, ¿ya? Y la manera más simple desde el punto de vista termodinámico que eso suceda es poner un metil ahí que genera un efecto hidrofóbico que repele agua, ¿ya? Entonces, esa es la racionalidad de tener ese simple grupo metil dentro de la estructura. Y en el caso de burimamida, positivo o neutro, APH 7, neutro, muy bien.
Dice, burimamida, sin embargo, no tenía una buena farmacocinética por vía oral, así que fallamos por esa parte, la farmacocinética. La atención se centró ahora en el desarrollo de imidazol de burimamida. Da igual la posición del protón tautomérico para la actividad antagonista. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún tautómero más favorecido que otro? Aquí tenemos toda la tautomería. El punto es que podemos tener el NP con el protón. ¿Por qué ese es el NP? Porque está al lado de la cadena. O podemos tener, como ilustramos desde un comienzo, el N-tau con el protón, que es el que está más lejos de la cadena. Lo que se ilustra en esta reacción no es otra cosa que la tautomería. Ya, pregunta, ¿cuál de las dos configuraciones será la más favorecida en el caso de la histamina? Esta cadena es un electroatractor, ¿ok? Y si es un electroatractor esta cadena, significa que el protón va a tener mayor tendencia a estar aquí cerca o lejos. ¿Cuál va a ser el nitrógeno, entre comillas, más básico capaz de retener dicho protón? Si este es un atractor, quita electrones. Entonces, ¿cuál de los dos nitrógenos se vuelve un poquito más básico, por así decirlo, con mayor capacidad de retener al protón? ¿El que está más cerca, que pierde electrones, o el que está más lejos, que no pierde electrones? El que está más lejos. ¿Okay? Entonces, ese va a tener mayor probabilidad de tener el protón. Esa conformación va a ser la conformación entonces que vamos a buscar. Entonces, queremos buscar derivados que tengan el protón específicamente en el nitrógeno distal, o llamado el tau, y no en el pi o el cercano. El pi era el que estaba acá con el par electrónico cercano a la cadena, ¿ya? Y eso lo vamos a terminar de ver ya a la vuelta del recreo.